Estamos en uno de 4 cursillos que vamos a intencionalmente atravesar durante este periodo de tiempo. Y este primero tiene que ver con conociendo la iglesia en el camino. Después entraremos a otro que tiene que ver con su crecimiento espiritual y después hablaremos sobre cómo usted puede descubrir sus dones espirituales y terminaremos hablando acerca de misiones y del evangelismo. Cuando hablamos acerca de estas cosas, estamos hablando de lo que está más cerca del corazón de Dios. Y lo que está cerca del corazón de Dios es su iglesia, es su misión. Y es por eso que hemos estado nosotros en este estudio de la palabra de Dios en las últimas semanas, hablando acerca de nuestra estrategia. Si me pueden poner la primer filmina en la pantalla, les agradecería mucho, porque al principio voy a tener que usarla con más intencionalidad. Quiero que primero noten que he cambiado esta palabra un poquito y tal vez es diferente que la que está ahí en su bosquejo, pero quiero cambiarla a una estrategia transformacional. Dígalo conmigo, una estrategia transformacional. Y creo que cualquier cambio amerita una explicación, y por lo tanto quiero explicarles por qué llegué a esta conclusión, ¿sí? Y quiero que vayamos a la próxima filmina, porque comenzamos a ver aquí que hay una transformación, o más bien hay una evolución de estas cosas a través de los años, y quiero que ustedes lo vean. Tal vez en los años 70s y 80s hubo un enfoque muy importante sobre el iglecrecimiento, en mayor parte impulsado por el que es conocido hoy en día como el padre de iglecrecimiento, que es McGavran. Fue un misionero teólogo que quiso establecer el hecho de que el avance misionero tenía que ser medido en base cuantitativa, y esto comenzó a tomar tracción en la vida de la iglesia al establecer que iglesias que estaban con un enfoque muy fuerte hacia el avance eran iglesias que también estaban viendo un crecimiento numérico en sus congregaciones, y se hablaba mucho de esto. Esto pasó cuando yo estaba comenzando en el ministerio y se hablaba mucho del iglecrecimiento. Pero después hubo un descubrimiento que podías tener iglesias grandes pero no saludables, y que era posible tener una iglesia grande sin que fuera una iglesia saludable. Y entonces entró otro mover en la vida de la iglesia, que fue la iglesia saludable. Y la premisa de esa era de que el enfoque ahora tenía que ser, en lugar de ser simplemente crecimiento numérico, que ahora tenía que ser una mejoría en la salud de la vida de la iglesia. Y la idea era de que iglesias saludables iban a crecer, pero iglesias grandes no necesariamente iban a ser saludables. Y este era el concepto y la idea que se estableció en los años 80s y 90s. En nuestros días hemos estado viendo un cambio hacia algo tal vez un poquito más claro. ¿Había algo malo con el crecimiento? No. ¿Había algo malo con la salud? No. Pero ha habido una evolución de la iglesia que nos ha llevado ahora a ser una iglesia transformacional. Y lo que quiere decir simplemente es esto, que la idea ahora es de que seamos una iglesia misional. En otras palabras, que la iglesia debe estar en misión con Dios. Surge de Mateo 28, que siempre ha sido el texto más popular que nos habla sobre la gran comisión. Y la idea es de que la iglesia debe unirse al Señor en misión. Es decir, que nuestra misión es de transformar vidas, transformar iglesias, transformar movimientos.
por ende viene la palabra transformación y por eso la cambié, porque concuerdo y concuerda también con nuestra visión, que es transformar al mundo una persona a la vez, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Y es interesante que la iglesia va evolucionando para compaginarse con lo que la Biblia nos ha estado diciendo por años. No es novedad para Dios y no es novedad para lo que Dios quiere hacer. Hay veces que nosotros estamos atrasados en nuestro concepto de dónde debemos estar, pero francamente Dios no lo está. ¿Está conmigo? Por ende, entonces tenemos la idea de la transformación. Somos una iglesia transformacional. Queremos tener grupos pequeños transformacionales, es decir, que la esencia de los grupos pequeños sea la transformación de vidas y no simplemente reuniones, sino que tengamos un propósito al reunirnos y el propósito es que haya cambio, transformación, que nuestras reuniones sean de transformación, que hoy en día usted pueda irse a su casa con un concepto más claro de lo que Dios quiere para su vida y por ende cambiar su forma de actuar y su forma de vivir. Eso es transformación. Que de alguna manera la comprensión de la palabra y la voluntad de Dios llegue a asentarse en nuestras vidas de tal forma que podamos nosotros avanzar juntamente con Dios. Y esto lo llamamos transformación. Amén. Los veo medio cansados hoy, pero espero hacer lo posible por motivarlos, aunque no estoy seguro, los veo medio, pero en fin, voy a confiar en el Señor. Con esto en mente, entonces, queremos establecer de que estamos en misión con Dios, es decir, que estamos siguiendo el patrón de la gran comisión. Dígalo conmigo, estamos en misión con Dios. Dile a tu vecino, estamos en misión con Dios. Si usted puede ver su bosquejo ahora, se va a dar cuenta que comenzamos nosotros a hablar sobre nuestra estrategia. Si nuestra misión o nuestra visión es transformar al mundo una persona a la vez, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? De eso tiene que ver, cuando hablamos nosotros de estrategia, estamos hablando de eso precisamente. Esta es la forma que vamos a lograr nuestros objetivos. Aleluya. Lo vamos a lograr por medio de la transformación y por medio de una estrategia clara que tiene 8 puntos en particular. Ya no sé contar, 8 puntos en particular, ¿sí? Hablamos de los 2 primeros de ellos. De hecho, me tomé yo el atrevimiento de llenar los espacios por ustedes para que lo tengan ya lleno ahí en su bosquejo. Gracias, pastor. No los despierto por nada. Y hablamos del primero de ellos. Y el primer punto de nuestra estrategia tiene que ver con esto. Queremos cultos inspiradores. Y un culto inspirador es nada más y nada menos, tiene que ver con la experiencia que el pueblo de Dios o los visitantes reciben cuando llegan a los cultos de la iglesia. Es decir, que si tienen una buena experiencia, las probabilidades que regresen van a ser muy grandes. Si no tienen una buena experiencia, las probabilidades van a ser que no van a regresar. Cuando algo no le interesa al pueblo, no vienen a escuchar. Y lo que queremos es rascar la comezón. Porque estamos conscientes de que no es tanto la clase o el tipo de servicio, sino más bien si estamos nosotros en verdad rascando la comezón. Y si rascamos la comezón, entonces vamos a darnos cuenta que va a haber un mayor interés en que podamos nosotros ver a las personas regresando y formando parte de la vida de la iglesia. El culto inspirador. El culto es inspirador en acorde al nivel de la experiencia que tengan los asistentes. Y la semana pasada también hablamos acerca del liderazgo capacitador. El liderazgo es capacitador a medida que ayuda a los creyentes a desarrollar un mayor nivel de empoderamiento, equipando, apoyando, motivando y
mentoreándolos para que lleguen a ser todo lo que Dios quiere que sean. En otras palabras, que creemos nosotros que los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles son instrumentos que Dios usa para capacitar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda hacer la obra del ministerio. Es decir, que los pastores son los asistentes y el pueblo son los ministros. Para que de esta manera, como iglesia, todos podamos usar nuestro perfil personal para avanzar la obra de Dios. ¿Está conmigo? Y juntos lanzarnos tras los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Y esto nos lleva al tercer punto. Y este es que nuestra estrategia está anclada también en ministerios según dones. Llene el espacio. Ministerios según dones. Cuando el pastor Jack Hayford tomó el pastorado de la primera iglesia cuadrangular de Van Nuys, que después sería mejor conocida como Church on the Way, nombre que le pondría el pastor Jack después de un tiempo de haber estado aquí. Pero la iglesia cuadrangular siempre y todavía tiene la política de ponerle a las iglesias el nombre de la ciudad en donde radica. Es decir, todas las iglesias cuadrangulares oficialmente tienen el nombre de la ciudad donde radica. Y por ende, esta iglesia, cuando fue fundada, el nombre oficial fue la primera iglesia cuadrangular de Van Nuys. Y tenemos iglesias en diferentes ciudades y cada una de ellas lleva así. Sin embargo, cada iglesia también tiene la oportunidad y el privilegio y el derecho de poder ponerle un nombre, un slogan, como podemos decir, que también en base al nombre oficial se dieron cuenta que también había en ocasiones varias iglesias en una misma ciudad. Y entonces se abrió la oportunidad para que fueran también establecidos eslogans para que pudieran funcionar y fueran ser identificados en forma diferente, porque legalmente si hay más iglesias simplemente sería la iglesia cuadrangular de Van Nuys 1, la iglesia de Van Nuys 2, la iglesia de Van Nuys 3, 4, 5, o como en Palmdale hay 8 iglesias cuadrangulares. Y entonces cada una lleva el número, pero en lugar de decir a quién le gusta decirle, ¿a qué iglesia vas? A la iglesia de Palmdale número 5. Entonces preferimos ponerle un nombre eslogan para que de esta manera se pueda identificar. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y por ende, Church on the Way o la iglesia en el camino. Okay. Ahí está la explicación, si es que no lo sabía. Y en un miércoles, cuando primero llega el pastor, precisamente era el 8 de marzo de 1969, él leyó el siguiente texto que quiero que vea conmigo. No está en su bosquejo, pero sí va a estar en la pantalla. Y se encuentra este texto en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 5 al 6. Y dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando era joven y bello, había una mentalidad de que los pastores eran los ministros y eran los que tenían que hacer el ministerio. Esta idea existe todavía, pero no es bíblica. La Biblia dice que ¿quiénes son los ministros? Dice la Escritura que
Dios nos ha capacitado y nos hizo ¿qué? ¿Quiénes son nos hizo? Nos hizo que por su sacrificio en la cruz, Él ha hecho algo en nosotros para hacernos ministros ¿de qué? De su nuevo pacto. Y los ministros son todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Que la idea original de Dios desde el principio era de que todos sirviéramos. Y entonces el pastor Jack lee este texto y quiero que lo vean porque quiero que ustedes puedan comprender que es parte de nuestro ADN. No lo inventé yo ni lo estoy poniendo hoy como una novedad. Es algo que es parte del ADN de esta iglesia. Porque luego de que el pastor lee este texto, luego declara lo siguiente, y leo de lo que él escribió en su libro. Dice, yo veo a esta iglesia convirtiéndose en una iglesia con una mentalidad ministerial. El Señor Jesucristo siendo nuestro centro, la palabra de Dios siendo nuestra base y el Espíritu Santo llenándonos para extender la vida de Jesús sirviendo a los demás. Y alabado sea el Señor que este texto nos asegura que Él nos hará competentes para ser ministros capaces de un nuevo pacto. Este no será un ministerio centrado en un pastor, sino un ministerio centrado en las personas. Todos nosotros sirviendo en el nombre de Jesucristo. Wow. Son las palabras del pastor Jack. 1969, el 8 de marzo. Y esto es lo que la Biblia nos ha estado diciendo. Este texto es absolutamente poderoso y las implicaciones son gigantescas. ¿Me escuchó? Porque usted y yo, por lo general, no nos vemos con la capacidad de hacer grandes cosas para Dios. Cuando yo veo a cristianos, por lo general, están buscando que alguien haga algo por ellos. Cuando yo veo a creyentes, por lo general veo a personas que están deseosos de que sean ministrados. Pero la Biblia dice que los ministros debemos ser nosotros. Ok, ya nadie está diciendo amén. Okay. ¿Cierto? No hay nada malo con querer ser ministrado. Lo que quiero decir es de que si solamente quieres recibir y nunca dar, no es bíblico. Lo bíblico es de que estemos siempre disponibles delante de Dios para servir. Y aquí es donde muchos se detienen y dicen, pastor, pero es que yo no soy capacitado. Y yo no tengo la capacidad. ¿Quieren que les lea el capítulo otra vez, el versículo? Se los voy a leer otra vez para que vean ustedes que está en la Biblia. ¿Listos? Si me lo pueden poner otra vez allá en la pantalla. Dice, ¿y tal qué? ¿Tal qué? Note, que mi confianza... ¿Para qué? Para servir. Y la tal confianza tenemos mediante ¿quién? ¿De dónde viene? De Dios. Dice, mediante Cristo para con Dios. Que no seamos no que seamos competentes ¿por quién? Por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra ¿qué? Competencia, nuestra habilidad proviene de ¿dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros. Es decir, que la forma o la fórmula es de que Dios te capacita para que ya estando capacitado por Dios, tú puedas hacer algo en beneficio de los demás. Que Dios te formó y te hizo para que tú sirvieras a los demás. ¿Están conmigo? Ahora, escuche, y esto es lo que el apóstol nos está diciendo. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, no, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo a nosotros ministros. Y la pregunta obvia es, ¿cómo nos hizo ministros? Y la respuesta es esta, dándonos dones espirituales. Y eso es lo que Dios hace. Te ha dado dones espirituales. Christian Schwartz, en su libro, lo dice de esta manera.
Christian Schwartz escribió este libro hace aproximadamente 10 años. Dice esto: cuando los creyentes viven en consonancia con sus dones espirituales, no trabajan por fuerza propia, sino que el Espíritu de Dios obra en ellos. De tal manera, cristianos totalmente normales pueden tener un rendimiento extraordinario. La investigación determinó que hay muy pocas cosas, escuche, que producen más felicidad en un creyente y lo hacen más efectivo en la vida que vivir de acuerdo a sus dones espirituales. Wow. Wow. Ok, no lo escuchó, no lo escuchó. Okay. Lo que está diciendo es lo que acabamos de leer en 2 Corintios. Él dice que lo que nos capacita a nosotros es algo divino, es algo que viene del cielo, que gente ordinaria se convierte en gente extraordinaria. No porque nosotros seamos extraordinarios, sino porque Dios nos ha dado dones espirituales, y cuando esos dones espirituales son utilizados, hacemos cosas más allá de nuestra propia capacidad, porque son dones espirituales. ¡Aleluya! Así es de que ya no puedes decir, es que yo no puedo, es que no tengo. No, Dios te ha dotado con un poder sobrenatural para que hagas una obra sobrenatural en el nombre de Jesús. Y ha sido comprobado en más de 70,000 iglesias una verdad, y esta es la verdad. ¿Está listo? Escúcheme. Que el creyente es feliz cuando usa sus dones. ¿No me escuchó? El creyente es feliz cuando sirve a los demás, cuando usa sus dones. ¿Por qué? Porque se siente usado por Dios, se siente privilegiado que Dios lo pueda usar en esa forma tan extraordinaria, y se siente feliz de que Él está haciendo algo que es constructivo y que está beneficiando y bendiciendo a los demás, porque la Biblia dice que es más bendición dar que recibir. Y cuando Dios te usa a ti a través de tus dones, vas a ser feliz. Y no solamente eso, sino que te vas a sentir realizado como persona. Te vas a sentir satisfecho como persona. Y vas a sentirte más efectivo como persona. Hay mucha gente que se ve a sí misma y dice, yo no sirvo para mucho. Y cuando Dios te usa, te vas a sentir como alguien que está haciendo algo digno de honor. Porque Dios te está usando a ti para lograr tales objetivos en el nombre de Jesucristo. Y los que por implícitamente dentro de aquí también nos está diciendo lo contrario. Si el servir nos hace felices, el no servir nos hace miserables. Gente que sirve y está conectada a la vida de la iglesia es más feliz que la gente que no sirve porque no se conecta a la vida de la iglesia. Y nuestra experiencia ha sido que cuando la gente no sirve, terminan viviendo vidas mediocres. Que cuando la gente no se entrega a sí misma para servir a Cristo con todo su corazón, se convierten en personas que detienen el avance del reino. Porque cuando estás ocupado remando el barco, no tienes tiempo para tambalearlo. Y cuando la gente está ociosa,
es cuando los problemas suceden. David estaba ocioso cuando vio a Betsabé por una ventana. Y escúchame, fue un hombre tras el corazón de Dios, pero fue un hombre que sufrió mucho en su vida. Y su familia fue un desastre, porque ahí comenzó. Porque estaba ocioso. ¿Estoy hablando español? Sí. Terminó quedando embarazada esta mujer. Después Dios, como castigo, le dijo, no va a vivir este niño. Y después le llegaron una gran cantidad de problemas personales y familiares con sus hijos. Absalón trató de destronarlo, quiso lastimarlo profundamente. Sus hijos se pelearon entre sí mismos, se mataban porque tenían cuestiones de incesto y todo tipo de problemas que comenzaron a entrar dentro de la familia. Cuando tú no estás avanzando la obra de Dios, vas a estar ocioso y vas a menear el barco y vas a desbalancear a todos los demás. ¿Qué callado se puso? Amén, amén, amén. ¿Puedo seguir? Podríamos decirlo de esta manera: Dios nos hizo para servir, y cuando servimos somos felices y somos efectivos y nos sentimos realizados. El mismo apóstol Pablo ilustra lo esencial que es el servicio en nuestra vida, pintándonos un cuadro, explicándonos cómo las diferentes partes de un cuerpo son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Véalo ahí en su bosquejo. Lo encontramos nosotros en 1 Corintios 12, 1 al 2, ¿sí? Leámoslo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, y a otro poder de milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente. ¿A quién? ¿A quién? Subráyelo, por favor. ¿A quién? A cada uno. Que no le digan, que no le cuenten. Todos reciben dones de Dios. Si no los usan es otra historia, pero todos los tenemos. Sigue diciendo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, que Él viene a pintar el cuadro y nos dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, es decir, tenemos manos, tenemos dedos, ojos, oídos, tenemos pulmones, tenemos toda clase de órganos en nuestro cuerpo, así es el cuerpo de Cristo. Y escúcheme, no hay partes del cuerpo inútiles. Todas tienen su función. Y yo le aseguro que el más pequeñito de sus miembros es vital para su vida. Y usted no quiere que se lo quiten. ¿No es verdad? Porque cada parte es importante. De la misma manera, cada persona es importante. Dijimos este domingo que cada persona es un 10 en algún lugar. Y lo que estamos diciendo es de que usted tiene una función en el cuerpo de Cristo que todos necesitamos. Porque así como mi dedo, todo el cuerpo lo necesita, así lo necesitamos a usted. Y cuando usted no hace su función,
entonces no estamos recibiendo el beneficio del ministerio que Dios le ha dado. ¿Cuántos quieren caminar con una pierna solamente y la otra arrastrándola? Pero así a veces andamos en la iglesia. ¿Por qué? Escúcheme. Porque el 80% o más de la iglesia desconoce sus dones espirituales. Yo divido los dones espirituales solamente en dos secciones. Gente lo divide en 4, yo en 2. Y aquí están. Los dones de manifestación y los dones que residen. Los dones de manifestación, como los que están en 1 Corintios 12 o en Romanos 12, todos esos dones, por lo general, pueden ser dados específicamente en manifestación a toda la iglesia. Son dones de poder, lenguas, sanidad, profecía, etcétera, etcétera. Son para toda la iglesia. Y si usted se abre al Espíritu Santo, Dios lo puede usar a usted en esos dones. Y los dones no solamente radican en estas 4 paredes, sino que si usted va a un hospital y ora por un enfermo, Dios lo puede usar y le puede dar el don de sanidad para esa persona. Y tal vez entras a una casa y Dios te da una palabra de sabiduría para esa persona en esa casa. Porque los dones de manifestación son de manifestación, son para todos. Por eso el apóstol Pablo dice, busquen los mejores dones. Y más que profeticen. Y tenemos que ser una iglesia que buscamos esos dones y ser usados por Dios por esos dones. Dice usted, pastor, pero es que yo no soy nadie. ¿Recuerdan el texto con el que comenzamos? Que es Dios quien nos da esa capacidad. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Pero escúcheme, a Dios le ha placido usarlo a usted para que por medio de los dones de manifestación usted lo hace. Hay otros dones que son dones que residen, que son específicos para usted. Que son habilidades divinas que Dios le ha dado a usted individualmente para que los use. Y tiene que descubrirlos. De eso se va a tratar el tercer cursillo que vamos a tener juntos. Queremos ayudarle a descubrir cuáles son esos dones. ¿Le parece bien? Para que usted pueda entonces vivir una vida cristiana feliz y llena de satisfacción, llena de entusiasmo y de vida y de capacidad, porque eso es lo que Dios quiere hacer para usted. Ahora, este texto confirma una vez más que la obra del ministerio debe ser practicada por cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada creyente es un ministro, por lo tanto, todos deben servir en un ministerio que compagine con sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de esto después, pero yo quiero que sepa usted algo. Porque cuando yo era joven y bello y crecía yo en la iglesia, la gente se ponía sus moños. Aquí no, pero ahí la gente yo conocía. Y se ponía sus moños creyendo de que ellos eran algo, porque el Espíritu Santo les había ayudado más bien les había facilitado la operación de un don espiritual. Y entonces ellos elevaban sus cosas y se sentían tan espirituales, tan fuertes. Acaba de decirnos que no somos nada, que es Dios que lo hace. Mas sin embargo, hay veces que la gente se levanta, yo soy usado por Dios. Y así se elevaban de esta manera. Y escúcheme, le digo la verdad, los dones no son para usted. Los dones son para la iglesia. Es decir, que los beneficiados deben ser la iglesia. Dios me dio un don a mí para darlo. No para que yo me enorgullezca o para que yo me crea algo,
sino para poder darlo. Y es cuando yo doy lo que tengo que soy feliz. Pero cuando lo retengo y no lo doy, entonces no puedo ser feliz. Los dones siempre son para la edificación de la iglesia y siempre son para los demás. Nunca son para usted. Y a veces escucho, mi don es mi don. Son dones del Espíritu. El Espíritu Santo los da y Jesús los reparte. Mi don. ¿Qué? ¿Seguimos? No quiero que después no quiero que después les caiga mal. En la teología, este concepto es conocido como el sacerdocio de todo creyente. Dígalo conmigo, el sacerdocio de todo creyente. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10 nos dice esto. Si podemos leerlo, porque no está en su bosquejo. Pero la Escritura dice lo siguiente. Dice, y cantaban un nuevo cántico. Está hablando acerca de los seres vivientes en este tiempo apocalíptico. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? ¿Está hablando de quién? De Cristo, ¿cierto? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y todo linaje y lengua y pueblo y nación, note, aquí no hay de que los rubios y ojos azules, ni los chaparritos, no. Toda, ¿qué? Linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has, ¿qué? ¿Nos has qué? Eso quiere decir propiedad, eres parte, Dios te hizo. Nos has hecho ¿para quién? Para nuestro Dios, y esto es lo que somos, reyes y sacerdotes. Los reyes ejercen autoridad y los sacerdotes sirven. Dios nos ha dado autoridad para servir. Reyes gobiernan y sacerdotes ministran. Y dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Que Dios nos ha dado poder y dominio sobre la tierra. Es Jesucristo quien nos ha hecho por medio de su sacrificio en la cruz un pueblo de reyes y sacerdotes. Nosotros que crecimos en la iglesia tradicional, vemos al sacerdote en otra forma. Pero quiero que veas a tu vecino. Velo, date la vuelta y ve a tu vecino. Y dile estas palabras. Pero véalo en los ojos, no tenga miedo. Y dile, no sé si sabías, pero eres un sacerdote. Eso es lo que la Biblia dice. ¿No es así? Dice que por causa de Cristo en la cruz, todo linaje, toda lengua y todo pueblo, ahora somos para Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Tú eres un sacerdote del Señor. Eso es lo que eres en Cristo. Y como tales, entonces tenemos que ministrar. Y ministramos en 3 direcciones. Creo que hay un espacio ahí que puedes llenar. 3 direcciones. Ministramos primero, ministramos al Señor. Ministramos al Señor por medio de la adoración. Ministramos al Señor por medio de la adoración. Recuerdan que lo que hacemos los domingos es conectar a las personas a Dios y a los demás. Y esto es lo primero que hacemos. Escúchame. Tú eres un ministro y cuando llegamos a cualquier servicio y comenzamos a alabar, a cantarle a Dios, estamos ministrando a Dios. Estamos
sirviendo a Dios. Por eso en antaño se llamaban estos cultos servicios. Voy a ir al servicio. Y muchas veces las personas no entendían lo que eso significaba, simplemente pensaban que era una reunión. No, venimos a la reunión, pero venimos a servir. Y primero servimos a Dios. Ministramos al Señor. Muchos han llegado a pensar que el tiempo de los cantos o de la adoración y alabanza es un preludio a la palabra predicada. Que estamos ahí aguantando para que llegue la predicación. Y que los cantos simplemente es un entremés. Es la espera hasta que llegue el plato fuerte. Que es un tiempo para calentar motores espirituales. Y nos hemos... Y no hemos comprendido la importancia de la adoración en nuestras vidas. Y con frecuencia, el pueblo de Dios llega tarde a los servicios y lo justificamos diciendo, tengo media hora hasta que terminen de cantar. Yo sé que ninguno aquí ha dicho eso. Algunos inclusive no se sienten dignos de adorar, ya sea por fallas de comportamiento o por ensuciarse con las cosas del mundo, o no entran en momentos de adoración y alabanza porque se sienten indignos de hacerlo. Y no levantan las manos y no alaban al Señor y no cantan porque se sienten que han pecado y están ahí aguantando hasta que termine esto porque no sienten que ellos pueden hacerlo. Porque ellos piensan que primero tienen que santificar sus vidas por obras carnales, es decir, por sacrificios personales o por algún acto que yo tengo que hacer, y esto viene de una tradición otra vez de la iglesia tradicional, donde inclusive nos lastimábamos personalmente y hacíamos cosas a nuestros cuerpos para poder ser dignos de la obra de Dios en nuestra vida. Pero esto no es bíblico y la verdad es de que todos somos indignos. Ya te quiero decir que no hay ninguno de nosotros que seamos por nuestra propia dignidad aptos para poder venir delante de Dios y alabarle. Nuestra dignidad viene por medio de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, que Él nos ha perdonado. Y es por fe en Jesucristo que nosotros podemos llegar delante de Dios, no por nuestra justicia personal, sino por la justicia del Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, aún después de que hayamos nosotros sido creyentes, y si pecamos, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Y me presento yo delante de Dios, no por mi propia justicia, sino que me presento delante de Dios por la justicia de Jesús. Y cuando el Padre me ve adorarle a Él, Él me ve como una persona hermosa, santa y pura, no porque lo soy yo personalmente, sino porque me ve a través de la sangre de Jesucristo que me limpia y me cubre totalmente. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, cuando nosotros hablamos de que hemos sido cubiertos y nuestros pecados han sido cubiertos, la idea, ustedes han visto el grafiti en alguna pared, la idea es de que lo cubres con otra pintura para que desaparezca lo que estaba ahí antes, y ahora nadie lo puede ver y tampoco lo puedes tú extraer porque ya ha sido cubierto. Eso es lo que la Escritura te quiere decir, que ya la mancha fue pintada por la sangre de Cristo, y lo que Dios ve en la pared no es el grafiti de la suciedad, sino que ve la sangre de Cristo y te ve a ti como eres. Bendito el nombre del Señor.
Y cuando tu pecado es cubierto de esta manera, entonces puedes entrar a pesar de que has ensuciado tus pies y llegas en adoración, no por tu perfección, sino por los méritos de Jesús, y alabas al Señor, levantas tus manos y cantas al Señor. Y nota que en el proceso de hacerlo, ¿está listo? Que en el proceso de cantar, que en el proceso de alabar, que en el proceso de estar delante de Dios, cuando Dios te ve haciendo esto, entonces Él abre sus manos y derrama sobre ti su presencia y su poder. Espera. Derrama sobre ti su presencia, su poder, su unción, para transformarte un poquito más a la imagen de Jesucristo. Es decir, que la adoración me hace más como el Señor. Que el Padre comienza a hacer algo dentro de mí, que Él comienza a moldearme. Por eso algunos comienzan a llorar, por eso sientes algo lindo dentro de ti. Es el Espíritu Santo haciendo algo en tu corazón. Es por eso que tu corazón se derrite delante de Dios. Es por eso que de repente te sientes que no estás aquí, que estás tal vez en una nube. ¿Por qué? Porque Dios está derramando de su presencia sobre ti, no por tu justicia, no porque eres bueno, sino porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y al alabar al Señor, Él derrama sobre nosotros esto. Oh, aleluya. Ya quiero predicar como un pentecostal. Pero eso es lo que Cristo hace por nosotros. Y cuando le alabamos a Él, entonces su poder es derramado. Por eso, hermano querido, no veas la adoración como el entremés. Ahí voy a llegar porque todavía me faltan 20 minutos para que acaben de cantar y luego viene el plato fuerte. No. Comienza con la adoración y después te abres al manjar de Dios, porque tu corazón está preparado ahora para ser sensible a la voz del Señor. Porque hay veces que Dios te habla a ti más allá del tema que yo tengo. A veces Dios te habla otra cosa porque Él tenía algo, y algunas palabras o alguna historia te toca a ti en forma diferente porque Dios quería hablarte. Y aún cuando estoy hablando de algo, Dios puede hablarte a ti específicamente sobre lo que tú estás pasando en la vida. Y hay veces que hablo con la gente y les digo: pastor, Dios me habló hoy por usted. ¿De veras? ¿Qué dije? Oh, Dios me habló y me dijo esto y aquello y no tiene nada que ver con mi mensaje. Y yo pensé: pues, no estabas escuchando bien, hermano. Pero sí estaba escuchando bien, porque estaba escuchando la voz del Espíritu Santo hablándole a su necesidad. Y eso es lo que Dios hace. Y es por eso que la adoración nos lleva y ministramos al Señor de esta manera. Y cuando servimos al Señor de esta manera, ¿no le parece que vamos a ser felices? No hay tiempo más feliz para mí que cuando estoy perdido en la presencia de Dios. No hay tiempo de más satisfacción que cuando estoy perdido en la presencia del Señor. Bendito su nombre por siempre. Ahí está. Primero ministramos al Señor. Recuerde, vente temprano. Haz el tiempo adecuado para llegar a ministrarle al Señor. Ministrale al Señor. Él es digno de tu alabanza. Él es digno de tu adoración. Ministrale. Tráete al montón de gente, que no haya ningún espacio. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno y merecedor de la adoración. Y tal vez la gente que llega por primera vez no entiende y están así. Pero una vez que conoces a Cristo, de repente vas a comprender la magnitud de su poder hacia ti. Bendito su nombre. Aleluya. Ok. Ministramos al Señor. Segundo, ministramos a los santos. Ministramos a los santos. Es decir, que servimos a los demás a través de nuestro perfil personal. Cuando hablamos de ministrar a los santos, no estoy otra vez hablando acerca de ministrar a los perfectos, porque no hay tal cosa. Cuando hablamos de ministrar a los santos, estoy hablando acerca de ministrar a aquellos que Dios considera santos. Y esos son todos nosotros, cuando entregamos nuestro corazón al Señor. Y no se limita solamente a los creyentes, sino que también ministrar a toda la gente, que Dios quiere usarte a ti. Cuando nos ministramos los unos a los otros, usted se va a dar cuenta que el libro de los Hechos está lleno de cosas que se hacen los unos a los otros. Amamos los unos a los otros, cuidamos,
tenemos interés por los demás, los servimos, los ayudamos. Y cuando como iglesia comenzamos nosotros a utilizar nuestros dones y hacer estas cosas, vamos a impactar al mundo. Porque otra vez, hermano querido, los dones no están reservados solamente para el tiempo donde estamos en los servicios en la iglesia. Los dones son para cuando salgas y estés en tu trabajo. Y cuando estés en el parque o en el centro comercial y el Espíritu Santo quiere usarte. Y si te abres al mover de Dios, cosas buenas pueden suceder. Y Dios puede usarte para bendecir. Escúchame. Y cuando la gente vea esto, van a buscar de Dios. Antes de fallecer, como unos 15 años, tal vez 20 años, antes de que mi madre falleciera, le habían detectado cáncer en el estómago. Y estaba muy preocupada por eso y ya tenía tiempo enferma. Y una vez fue a lavar su ropa a la lavandería que era parte del edificio donde vivíamos, un complejo de apartamentos. Y de repente se le acerca una mujer y comienza una conversación con ella y entonces mi madre le explica que está enferma y la mujer le dice: señora, ¿le molestaría si pudiera orar por usted? Quiero que sepan que mi madre era una católica de hueso colorado. Era una rata de la iglesia. Suena feo, pero esas mujeres que nos hacían rezar el rosario todas las noches. Qué aburrida. Pero bueno, ahí estaba, como niño, todo el día rezando el rosario. Era una mujer que había crecido en la iglesia tradicional y que había inculcado a todos sus hijos de esa manera. Jamás en su vida iría a una iglesia de los aleluyas. Jamás se acercaría a una iglesia cristiana. Jamás, olvídate, eso es un sacrilegio para ella, nunca lo haría. Pero como estaba enferma y la hermana le preguntó si quería orar por ella, le dijo: bueno, ora si quieres. La hermana puso sus manos sobre su estómago y oró con fe. Era una de esas mujeres pentecostales ruidosas, pero amaba a Dios y creía en el poder de Dios. Y ese día Dios la sanó. Fue al médico y le dijeron: señor, yo no sé qué pasó con su estómago, pero usted está bien, váyase a su casa. Y entonces la señora viene y le pregunta: señora, ¿cómo está? Pues fíjese, fue el médico, yo no tengo nada. Y dice: ¿por qué no vienes a la iglesia y le das gracias a Dios? Le insistió por meses y mi madre lo resistió, pero después de un rato dijo: si Dios me sanó, ¿quién soy yo para impedirle a Dios algo? Y accedió a ir a la iglesia y ese día recibió a Cristo como su Salvador. Sí. Y me jalaba a mí de las orejas para ir a la iglesia con ella. Y recuerdo de niño estar en la iglesia y el día de hoy estoy aquí por los dones del Espíritu Santo. De que una persona se abrió y le dijo: Señor, úsame para hacer algo. Y tú nunca sabes lo que esa oración va a hacer en beneficio de alguien. Ministramos a la gente, ministramos a sus necesidades. A veces es cuestión de ayudarles financieramente, a veces es cuestión de orar por ellos. Es increíble la cantidad de gente que si le preguntas: ¿me permites orar por ti? Te van a decir: sí, órale. Con mucho gusto. Y el poder de Dios, cuando hace un milagro, abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Porque tú le hubieras podido haber dado a mi madre 10 invitaciones, tarjetas. Le hubieras podido haber dado un montón de cosas y nunca hubiera ido. Pero el poder de Dios, operando en base de un creyente que le dijo sí a Dios, cambió todo para siempre. Solo Dios sabe lo que Dios puede hacer a través de ti. Y por eso yo creo que necesitamos abrirnos a la manifestación del Espíritu Santo, para que Dios nos use,
no solo aquí, allá donde quiera que estés. Y que puedas tú ser un instrumento en las manos del Señor para que Dios sea glorificado. Aleluya. Wow. Si me ponen la carreta otra vez más allá, ¿recuerdan esta carreta? Ahí viene, ahí está. Cuando tú no descubres tus dones, entonces vas a ser como una rueda cuadrada. Porque estarás tratando de hacer cosas buenas sin el poder de Dios. Recuerda lo que el texto que leímos en 2 Corintios. Nuestra capacidad viene de Dios. Pero es cuando permitimos y descubrimos cuáles son esos dones que podamos utilizarlos y sacarlos del arsenal, de la carreta, y ponerlos en los ejes de las llantas para que entonces podamos avanzar en el nombre de Cristo. Y cuando eso suceda, cosas increíbles van a suceder en tu vida. Y nadie te va a detener. Y no te van a tener que decir hazlo, porque tú mismo vas a recibir la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que va a utilizarte para la gloria y honra del Señor Jesús. Cuando lo uses, serás feliz. Tenía 13 años de edad cuando mi madre me permitió ir, iba a ir a Guadalajara. Y recuerdo que me subí a un autobús y este autobús me iba a llevar a través de Texas, y estaba yo en El Paso, Texas. Iba a cruzar la frontera y después iba a tomar otro autobús para ir a Guadalajara. Y recuerdo que el Espíritu Santo me había tocado tanto y Dios estaba obrando en mí tanto que tenía como 2 horas que esperar el próximo camión que saliera. Y fui a la plaza que estaba ahí cerca de la estación de camiones. Estaba un montón de borrachos. Porque cuando tú te llenas de Dios, no hay nada que te detenga. 13 años de edad me puse enfrente de los señores estos que estaban más bolos y les hablé de Cristo Jesús. Y yo no sé qué pasó, pero dejaron de tomar. Y escondió la botella y me comenzó a escuchar. Y después comenzó a llorar frente de mí. Y me dijo, yo no creo que yo puedo cambiar. Pero el hecho de que vi un chavito hablándole de Dios, no podía sino escuchar. Yo no le voy a decir que ese día ese hombre cambió o que las cosas cambiaron para él, que dejó de tomar. Yo no lo sé, porque yo le hablé del Señor, hice la oración de fe con él y me fui. Lo que sí sé es lo que Dios hizo en mí. Lo que Dios hizo en mí es de que me estaba preparando para el ministerio. Eso es lo que Dios hizo en mí. Y cuando tú haces algo para Dios, lo que va a suceder es de que Dios hace una obra en ti. Y cuando tienes ese entusiasmo para servirle, las cosas van a cambiar. Por eso estoy tan interesado en que todos ustedes puedan hablar en otras lenguas, en que sean bautizados con el Espíritu Santo, en que experimente la llenura del Espíritu Santo, porque entonces veremos la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Tengo que terminar. La tercera cosa es ministramos al mundo. Ministramos a Dios, ministramos a los demás y ministramos al mundo. Cuando hablamos de ministrar al mundo, hablamos acerca de la venida del reino. Jesús en su oración dice, venga tu reino. Venga tu reino habla acerca del hecho de que el reino no es un lugar geográfico solamente, sí existe, pero el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, tiene que ver con el dominio de Dios, tiene que ver con la autoridad de Dios. Y cuando nosotros salimos al mundo, escúcheme, muchos piensan que salen a evangelizar pasando un tratado. No, tú sales con la autoridad dada por Dios para poder echar fuera la oscuridad y penetrar con tus palabras la luz de Cristo. Y cuando vamos, sí podemos pasar un tratado, sí vamos a hablarle a la gente, pero lo que estamos haciendo y hemos sido autorizados por Dios
es para ministrar en el poder del reino. Cuando vinieron con Jesús y le preguntaron, oye, Juan quiere saber si tú eres el Mesías o esperamos a otro. Y la respuesta de Jesús no fue, claro que yo soy. Sí, sí. No. ¿Sabe lo que él dijo? Ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen y los muertos resucitan. Ve y dile. Y cuando Juan escuchó eso, tú eres, porque él vio que estas obras eran el impartimiento del poder de Dios para que el gobierno de Dios ejerciera sobre la tierra y que no hay poder diabólico y de Satanás que pueda detener el reino de Dios. Y cuando el reino llega, impulsa fuera la oscuridad para que la luz de Cristo pueda entrar y podamos entonces ver en forma diferente. Y cuando le hablamos a la persona de Cristo, lo que estamos haciendo, no estamos tratando de convencerlo con nuestra propia ideología o con nuestro propio razonamiento. Estamos empujando el reino de Satanás y la oscuridad para que pueda ver lo suficiente, para que vea la palabra de Dios y el amor que Dios le tiene. Y cuando le hablas a la persona de Cristo, algo sucede y por eso vienen lágrimas a sus ojos, porque por primera vez tal vez han comprendido el amor de Dios en sus vidas. Y eso es el reino. Ministramos a los demás y lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de la ministración a alguien que ha perdido a alguien, o tal vez ministramos a alguien que está sufriendo, que tiene problemas o que tiene dificultades, porque al hacerlo estamos permitiendo que la gloria de Dios descienda y el poder de Dios sea manifestado. Y cuando la gente puede ver eso, nadie lo puede negar. Pero cualquiera te puede refutar tu razonamiento. Y de repente escucho que hay un argumento y pleito. No, es que no. Entra en el poder del reino y tú verás que habrá una diferencia muy grande. Porque entonces en el poder del reino y la autoridad que Dios nos da, entramos para impartir la presencia de Dios en medio de un mundo lleno de oscuridad. Y la gente lo reconoce. Y la gente te va a reconocer. Y decían de los discípulos, ustedes son diferentes. Ustedes no son iguales. Hay algo acerca de sus vidas. Y lo que estaban diciendo es de que estaban impartiendo el reino de Dios. Cierra sus ojos. Padre, gracias por los dones espirituales. Y te pedimos, Señor, que al implementar esta estrategia podamos nosotros, Señor, también experimentar el poder de Dios en nuestros medios y poder ver el avance de tu obra en medio de tu iglesia. Te lo pido todo esto en el precioso nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria por siempre jamás. Aleluya. Amén, amén, amén.